Hermano Víctor, que el Señor le use. Hermanos, me gustaría, producto de la pandemia, nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Es interesante cómo este tiempo nos ha hecho revivir, oxigenar algunas cosas que hemos perdido en el camino y aún desechar algunas cosas que realmente no son bíblicas, sino que son producto de otros fenómenos, pero no bíblicos. Nos ha hecho reflexionar muchas cosas. Pero yo quiero tocar un tema hoy que, como estamos ya escuchando, de que se va a abrir el bloque 2, de paso hay que estar orando por eso. Las estadísticas nos parecen indicar que no es el mejor momento, pero hay otras cosas que considerar también, así que tenemos que orar mucho. En esa posibilidad de apertura está en el bloque 2 están las iglesias o mejor me gusta como ellos le llaman, ¿no? Los sitios de culto. Esa expresión me parece correcta, un sitio de culto. Y hay escuchando por diferentes medios, hay una tensión muy grande de si abrimos o no abrimos, lo necesario que es abrir o no. Ha sido un debate y muy interesante y por razones muy interesantes también. Sí, yo quiero esta noche brevemente analizar esto y estoy preparando un material, así que ahora, por ejemplo, van a faltar citas específicas, pero en el material le voy a poner abundantes citas. Así que pueden reclamárselo a Jairo a partir del miércoles, este material. Yo quiero hablar sobre la teología del templo. La teología del templo. Una de las cosas que me llamó la atención visitando X cantidad de lugares de reunión, en algunos de estos lugares de reunión, en la pared de al frente, donde se ubica lo que se llama el altar, donde está el púlpito, arriba, en letras grandes, dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mi pregunta es, ¿esto es un homenaje al templo de Salomón? ¿O los que están aquí piensan que este es el templo? No sé, no. Al rato me olvido del texto y ya lo sigo pensando, pero siempre me impresiona, no sé, me llama la atención ese pensamiento ahí. ¿Qué quiere implicar? Hay un grupo evangélico, o no, protestante, que reúne varias iglesias aquí en Panamá, que sacó un comunicado hablándole a sus miembros de la posibilidad de abrir el domingo. Y el encabezado era este. Y citando el mismo Salmo, decía, parafraseándolo, decía algo así como que por siglos y siglos los cristianos se han reunido en templos y que habría, o sea, como que en el templo está Dios y por lo tanto hay que abrir los templos para que, y eso lo dijo otro, o sea, no lo dijeron ellos, pero lo dijeron otros, había que abrir los templos para detener el virus. Leyendo las noticias internacionales de gente que volvió a reunirse
la cantidad de contagiados era grande en Alemania, creo que leí en Inglaterra, hablando con el hermano Virgilio, me decía que ahí abrieron y entonces los hermanos dijeron, no hay que hacerle caso a las normas de sanidad, nosotros somos cristianos y venga el abacho, venga el becho, y tuvieron que cerrar porque la gente no se sometía a las normas de sanidad porque estaban en el templo y en el templo no le iba a pasar nada. Yo creo y ahora aprecio mucho que cuando el evangelio llegó a Panamá, por lo menos el evangelio de parte de los grupos misioneros que llegaron a Panamá, ellos hacían un énfasis. El énfasis era la diferencia entre templo católico, o la iglesia católica, y la capilla evangélica. La capilla evangélica. Con el tiempo comenzamos a meternos y como sentirnos con derecho también de ser llamados iglesia, y comenzaron a aparecer edificios con el nombre de iglesias. Que por cierto tampoco es correcto, es el sitio de reunión de la iglesia. Entonces, el concepto templo tiene una teología bien bonita, es preciosa, es céntrica en la Biblia, el concepto del Dios habitando en medio de los hombres. Es Dios teniendo comunión íntima con el hombre, físicamente. Hay que recordar un poquito de historia, hay que recordar que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, no había ningún lugar que contuviera la presencia de Dios. Entonces entra y explica y alborota el barrio, trae un poco de plagas, sale la gente. Y en el momento en que la gente sale, la presencia de Dios se hace manifiesta en una teofanía. Que creo que todos nos hubiésemos deleitado en ver aquello, ¿no? De día era una nube que iba al frente de ellos y le daba sombra. No era una nube común, ¿eh? Era una tremenda nube que le daba sombra a ellos en el desierto. Y en la noche esa misma nube se convertía en una nube de fuego y iluminaba todo el campamento de Israel. Hay varios cálculos de cuántos eran, se habla hasta de 3 millones, incluyendo gente que se unió con ellos, que no eran solamente. Pero debió algo así hermoso, mirar al centro del campamento y ver esa columna de fuego en medio de ellos. Era la presencia de Dios. Ese es el principio del concepto templo. Más adelante, en el mismo desierto, Dios quiere también habitar en carpa. La belleza de nuestro Dios. Él se acomoda a nosotros. Y si ellos estaban viviendo en carpa, bueno, él quería también vivir en carpa y hacer el tabernáculo. El tabernáculo ya ahora es un lugar, no es solamente una nube que se mueve. Hay un lugar específico donde la nube está presente. Y entre las cosas que Dios establece en ese tabernáculo, hace un arca, hace un mueble que tiene dos querubines que chocan sus alas. Y eso hace parte de una tapa de lo que es el arca del pacto. En esa tapa, donde están los querubines, en el medio aparece la columna de fuego y la nube, y los sacerdotes en el día de expiación, una vez al año entraban a ese lugar y rociaban la sangre en ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Y Dios recibía esta sangre y perdonaba al pueblo
de sus pecados. Ese es el concepto de la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel ya se instala en la tierra, ellos convierten lo santo en superstición, y esto pasa hoy precisamente. Lo santo lo convierten en superstición. Como no entendían el concepto y la belleza de la presencia de Dios con ellos, utilizaban el arca como un arma de guerra, por lo menos en una ocasión, peleando con los filisteos. Ellos sacan el arca y hacen una serie de sacrilegios, porque sacan el arca del tabernáculo por motivos impropios. Esto produce que el arca sea robada, le quitan el arca. Eso fue la mentalidad de la época, era la derrota de Jehová ante el Dios de los filisteos. El arca donde es puesta, que simboliza y tiene la presencia de Dios, hace de las suyas, tanto que provoca que la expulsen. La llevan a territorio israelita, ahí la recogen. En la emoción de recoger el arca, uno de los levitas comete una infracción grave. Primeramente, el arca el arca que tiene la presencia de Dios está siendo trasladada equivocadamente. Va en una carreta. Eso nunca había sido diseñada el arca para ir en una carreta. Y hace que y el arca viene cayendo, y el levita instintivamente mete las manos para detener la caída del arca y cae muerto, porque estaba prohibido tocar el arca. Así que la gente se asusta y decide ahí mismo buscar un lugar donde se quedara el arca y no llevarla a Jerusalén, por miedo, ¿no? Cuando el rey David está en su casa y está pensando de que el arca está cautiva, él va a buscarla y hace una serie de sacrificios y de ceremonias delante del arca, y la regresa a Jerusalén, y empieza a soñar y decir, bueno, ¿por qué Dios sigue habitando en tienda y ya nosotros tenemos casa? El buen corazón de David, ¿no? Y empieza a hacer planes para hacer una casa a Dios, un templo. Ahí aparece el concepto templo. Dios le dice a través del profeta, le dice que no, yo no quiero que tú me hagas casa. Yo no quiero tus manos están manchadas de sangre. Yo no quiero que tú me hagas casa. Yo quiero hacerte casa a ti. Y Dios está hablando ahí de la descendencia de David. Y dice, y de ahí va a salir un heredero que va a hacerme casa permanente. Está hablando de Jesús. Obviamente el primero fue Salomón, pero realmente está señalando hacia Jesús. David se le prohíbe hacer el templo, pero no se le prohíbe hacer los planos, recoger el dinero, y él le puso todo el alma y corazón, y cuando le entrega a Salomón los planos, le entrega también el dinero suficiente, los recursos suficientes para hacerle un tremendo templo a Dios. Salomón tiene la dicha de hacer el templo. La gloria de Dios viene, sale del tabernáculo y se traslada a la gloria de Dios, que todavía se manifestaba físicamente en el nuevo templo.
Y entonces sí, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es el único templo que tiene Dios en la tierra, que ha tenido Dios en la tierra. Es el templo en Jerusalén donde estaba su presencia, estaba su gloria. Israel siempre confundía lo santo con lo profano. Llegaron a ver el templo y la presencia de Dios como un escudo para todo. Es más, tenían un estribillo, tenían una canción entre ellos cuando venían cualquier dificultad, sobre todo cuando venían las invasiones, aún estando rodeados de enemigos. Ellos salían y los profetas le decían, arrepiéntanse para que Dios actúe. Y ellos tenían una cancioncita que era, templo de Dios tenemos, templo de Dios tenemos. Así que aquí no nos va a pasar nada porque templo de Dios tenemos. Posiblemente de ahí viene la confusión que tenemos hoy en día en cuanto a nuestro lugar de reunión. Ellos, y Dios no respalda ese tipo de actitud. Es más, el templo va a ser destruido. El pueblo llevado en cautividad y la belleza del templo, que era una majestuosidad realmente, es destruido. Y Ezequiel, en el capítulo 8, si quieren dormir felices, lean Ezequiel, sobre todo en el capítulo 8, dice que la gloria, Ezequiel ve cuando la gloria de Dios, Shekinah, se levanta y se va. Se va la gloria de Dios de la tierra, la presencia física, la teofanía de Dios, donde recuerdan Isaías en el capítulo 6 dice que él vio en el templo, vio el ropaje del rey soberano que llenaban el templo, solamente el ropaje, el trono estaba encima, pero era el lugar de la presencia. Esa gloria de Dios, la gloria de Dios, la presencia santa de Dios se va de la tierra. No hay más templo, ya no hay más presencia. Si no está la presencia de Dios, no hay templo. En la época de Jesús, Herodes intenta levantar el templo y según los estudios que han hecho, la verdad que era hasta superior en belleza al templo de Salomón. Era una cosa increíble, la escultura, el mármol, el oro, las piedras preciosas, era fabuloso. Tanto, ustedes recuerdan ahí en Mateo 24, que en un tour que está haciendo Jesús con sus discípulos, los discípulos dicen, mira, qué bonito esto, ¿no? ¿No te parece? Y Jesús le dice, no me parece, porque esto no va a quedar piedra sobre piedra, hablando del año 70 después de Cristo, que el general romano, Tito, literalmente le pasó, lo trilló, le pasó, le pasó, ¿cómo se llama? El trillo, se lo pasó literalmente, no quedó piedra sobre piedra. Pero cuando uno regresa a Juan, en el capítulo 1, quizá lo podemos entender un poquito más ahora. Juan está hablando del retorno de la gloria de Dios a la tierra a través de Jesús. Jesús es la gloria de Dios. Jesús ahora viene, su cuerpo, dice Juan, que Dios tabernaculó con nosotros, que vimos su gloria como el unigénito, la gloria de Dios en Jesús. Y dice Juan que habitó entre nosotros. El término en griego es tabernaculó, puso su tabernáculo con nosotros. Vino a habitar de nuevo Dios con el hombre, ahora a través de Jesús. Jesús tiene todos los símbolos del arca, es el pan, es el maná, yo soy el pan de vida, la sangre del cordero que trae la libertad,
Él es la palabra, yo soy la palabra, la verdad y la vida. Todo lo que se encontraba dentro del arca, Jesús es. Él es entonces la presencia de Dios. Cuando Jesús asciende, él ya promete, le dice a sus discípulos, que él va a mandar otro consolador, que no se preocupen. Y Pablo en sus cartas nos enseña que dos cosas acerca de esta nueva entidad que es la iglesia. Una, que es templo del Dios viviente. Entonces la pregunta es, ¿hay templo de Dios hoy en día? Sí. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. La iglesia. Y cada miembro de la iglesia es templo del Espíritu Santo. Ya no hay más lugares físicos que contengan la gloria de Dios. Ya no hay más edificios que contengan la gloria de Dios. Ya no hay más templos que contengan la gloria de Dios. Ahora nosotros, sus hijos, contenemos esa gloria en nosotros. Y cuando participamos como iglesia, la gloria de Dios está presente porque está en cada uno de nosotros. Así que no podemos llamar al lugar donde nos reunimos templo, porque no es un templo. Si ustedes leen Hechos, se dan cuenta que la iglesia se reunía en las casas, ¿sí? Y Dios, es más, Pablo dice, saluda a un hermano, le dice, saludo a la iglesia que está en tu casa. Así que, por lo general, cuando Pablo habla de las iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, en Romano, eran casas de hermanos que se prestaban, Filemón, etcétera, se prestaban para las reuniones. Así que lo que nosotros tenemos son lugares de reunión. Si queremos ponerle un nombre técnico, pienso que el término capilla es mejor que una iglesia, porque cuando hablamos de iglesia ya no estamos hablando de un edificio, estamos hablando del cuerpo de Cristo místico en su manifestación local. Ahora, si lo entendemos bien el asunto, podríamos llamarle iglesia porque ahí nos reunimos, pero para no producir más confusión, mejor. Entonces, este lugar donde nos reunimos no tiene la categoría. Nosotros los cristianos no lo vemos con la superstición católica. Porque cuando empezó la iglesia a usar, cuando dejó de usar casas para usar templos, para el año 300, perdón, después de Cristo, con el famoso emperador Constantino. Ustedes recuerdan que Constantino se convirtió y obviamente ahuyentó a todos los dioses paganos y le dio por heredad a los cristianos los templos paganos. Entonces, el concepto templo que tenemos nosotros hoy en día, ni siquiera es del templo de Jerusalén, sino los templos paganos que el emperador Constantino le cedió a los cristianos. Le cedió no solamente los templos y las riquezas, sino también el ropaje. Por eso ustedes ven que el Papa utiliza esa ropa, viene de esa época, del vestuario de los paganos de aquella época, de los sacerdotes de aquella época. Pero la iglesia verdadera que no se mezcló con este asunto, siguió reuniéndose en casas, siguió reuniéndose en casas. Más adelante en la historia van a surgir lo que son las catedrales y todo lo demás, que tiene también su teología bonita, considero que sí, lugares especiales que se hicieron para adoración, santuarios, etcétera, pero nunca con la magnificencia y la exclusividad de la presencia de Dios solamente en ese lugar. Y mucho menos con un concepto supersticioso. Recuerdo un muchacho que llevó a su hermano a la iglesia
al lugar de reunión. Y cuando salimos me dice, ¿sabe qué? Él tenía fiebre en la casa. Y yo le dije, vamos al culto. Y tú sabes que se te va a quitar la fiebre. Y mire, ahorita no tiene fiebre. O sea, que por ahí ido al culto se le quitó la fiebre. Y hay gente diciendo cosas como esa, ¿no? De que si no, debemos ir a adorar a Dios y Dios nos va a guardar porque aquí está la presencia de Dios y Dios puede contra el coronavirus. La gente que no se quede reunida porque tienen miedo de contagio. Sí, tenemos miedo de contagio. Nuestra responsabilidad tenemos que cuidar, ¿no? En el Antiguo Testamento, las leyes de sanidad, lean Levítico, la cantidad de medidas que tenía el pueblo de Israel para cuidarse de no contaminarse. Montones de leyes de sanidad. Nunca Dios ni la palabra de Dios nos manda de que, bueno, tírate y no importa, yo te apaño. Dios nos manda a cuidarnos. Nosotros como cristianos, el lugar de reunión es algo que apreciamos, es algo que cuidamos, es algo que invertimos, pero no tiene la categoría de esencial a la hora de la vida espiritual. Es esencial si las circunstancias se prestan. Pablo dice, el autor de Hebreo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, en la época en que se puede congregarse, congréguese. Pero en una época como esta, y donde nosotros ahora, a través de estos medios, ¿para qué nos reunimos? Básicamente en el lugar de reunión, para orar. Gracias a Dios, los grupos de oración han crecido. Para tener doctrina, gracias a Dios, tenemos cubierta el área de doctrina. Para tener comunión, aquí estamos en comunión. El día de hoy ha habido varios grupos en comunión quizá como nunca antes, ¿no? Yo no estoy diciendo que no apreciemos y cuando llegue el momento de poder reunirnos volvamos a la nueva normalidad y podamos reunirnos. Yo creo que todos anhelamos eso, pero no es lo esencial. Hay que guardar las leyes, hay que guardar la tranquilidad a su momento, a su tiempo. Como decía un predicador, no estén oyendo otras voces. Pregúntense qué quiere Dios enseñarnos con esta cuarentena. Y él decía, lo más importante es que Dios preparó eso para ti. ¿Ya tienes clara la lección de Dios para tu vida? Tenemos que orar por nuestro país, por el mundo entero, por nosotros como iglesia, mantener la calma, ser ejemplo, mantener, hermano, no descuidemos las medidas de sanidad, no bajemos la guardia, usemos y hagamos todo lo que se nos ordena. El virus no ha sido vencido ni ha sido arrinconado siquiera. El virus está fuerte. Ahorita, ya esta semana, el aumento que hay en Panamá se debe a que hace 15 días atrás se abrió el primer bloque. Y ya los números subieron. Ahora cuando salga el segundo bloque va a subir más. Que no seamos nosotros los que pongamos los números. Que nos queremos reunir, sí nos queremos reunir. Que vamos a hacer y revisar todo lo que hay que revisar para reunirnos, lo vamos a hacer. Pero sobre todo somos cristianos, no necios. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú en tu inmensa sabiduría querías tener comunión con nosotros. Hiciste todo para tener comunión y tener presencia en nosotros. Todavía estamos asombrados que nosotros podamos contener la gloria tuya,
que tú ya nos hayas escogido para hacer templo en nosotros, para tener esa comunión permanente con nosotros. Qué bueno, Señor, que lo podemos disfrutar. Trae tranquilidad en nuestros corazones, orar por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestro país, por el mundo. Y todavía creo que no hemos aprendido la lección de esto y por eso todavía el virus no se puede controlar. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermano Víctor, por la enseñanza, por la teología del templo, compartir, ¿verdad?, con nosotros. Animamos a los hermanos a que sigan escuchando estas enseñanzas todos los domingos a las 7:30 de la noche. También que puedan por Facebook Live, ahí está ya el video, ¿verdad? Y también en YouTube. Así que vamos si alguien tiene alguna pregunta, también puede enviarla al correo de la asociación. Así que, hermanos, cualquier pregunta ahí está el hermano Víctor, él puede responder varias. Como Carvalhosa. Con Carvalhosa. Amén, ¿verdad? Así que, hermano, gracias por su tiempo. Vamos a entonar un canto, el himno 358. Vamos a intentar cantarlo. Somos uno en espíritu. 358. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos, lado a lado en amor. Trabajemos unidos, lado a lado en amor. Ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión. Marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios. Que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Gloria al Padre, que es fuente de toda bendición. Gloria a Cristo, su Hijo, que nos trae la salvación. Y al Espíritu Santo, que nos une en comunión. Que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor. Juan 13:35. Vamos a orar para terminar. Señor, damos gracias, Padre, por este tiempo especial donde nos hemos congregado, Señor, para oír, Padre, tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado, Padre, el privilegio de que tú habites en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser siempre, Padre, agradecidos, Padre, por esto. Señor, gracias también porque el mundo puede ver en nosotros a tu Hijo, Señor. Y oramos, Padre, para que todos juntos, Señor, podamos compartir, Padre, esa verdad que tú has puesto en nosotros.
y que los hombres puedan ver el privilegio, Padre, de tenerte en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos, Padre, que sea usted delante de nosotros durante el resto de la noche y también que podamos seguir edificándonos unos a otros con estos ministerios y estas herramientas que tú nos has dado para cada iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, bendiciones, hermanos. Estamos despedidos.